Damos inicio entonces a nuestro coloquio del día de hoy y hoy día expone Roberto Marconi, nuestro profesor en Valdivia, uno de los profesores del Instituto de Valdivia, y Roberto va a exponer sobre una revalorización de la persona en relación a su cantidad. Adelante, Roberto, cuando quieras. Muchas gracias. Aquí saludos entonces desde el sur, desde Valdivia. Curiosamente no llueve hoy día, está un poquito soleado y estaba un poco temeroso porque hay una parte de este trabajo que se topa con temas de teología, una filosofía cristiana quizás, pero escuchando a Klaus la semana pasada en que habló de temas como ellos, entonces me calmé un poco. Así que parto nomás. En la vida cotidiana se nos presenta con evidencia el valor inconmensurable de algunas personas, pero no siempre el de todas. Experimentamos ante todo en nosotros mismos, en nuestras amistades, en nuestra familia, y luego en el amplio círculo de aquellos que podemos conocer personalmente y haber tenido acceso a su originalidad, que tales individuos son únicos e irreemplazables. Y por eso valoramos su existencia individual como algo incuestionable. La valoración que se hace de la persona cercana y con la que se cuenta un lazo de comunicación íntima es clarísima. Pero pregunto, ¿qué nos pasa con la valoración del desconocido? En la vida social continuamente nos topamos con personas que se nos cruzan en el camino y a las que no otorgamos mayor importancia, o quizás incluso un desprecio. Hacemos una cierta abstracción en la cual tal persona que se nos aparece no se nos aparece con el grado de valor que ella ciertamente tiene. Pregunto de nuevo entonces, ¿acaso entonces nuestras valoraciones son meramente afectivas, subjetivas, y no tienen una correspondencia con nuestras certezas ontológicas? Esta pérdida de vista del valor de cada persona se agudiza cuando nos enfrentamos a grupos humanos que son muy numerosos, incontables. En tales casos, solemos utilizar términos colectivos que suenan como despectivos a veces. La gente, un gentío, multitud, muchedumbre, la masa, etcétera. En medio de tal multitud parece diluirse la persona en un anonimato y una cierta irrelevancia. Cuando pensamos en estadísticas, la particularidad desaparece para quedarse en el mero número, en un dato. Y cuando pensamos en grandes números, millones, cientos de millones, miles de millones, parece llegar a un punto en el cual el cada uno no representa ninguna diferencia. El uno más o uno menos parece ser dentro de estas macro cifras anecdótico. Y en consideración a una noción genérica como la humanidad, la persona particular parece perder toda importancia. Y sin embargo, por más numerosas que sean las personas, sabemos que no disminuye su valor en cuanto tales. Preguntemos entonces, ¿es esta pérdida del valor y la dignidad, pérdida de vista del valor y la dignidad de la persona en los grandes grupos inevitable para nuestra conciencia? Se podría responder, sí, es inevitable, porque solo valoramos a las personas con las cuales forjamos un cierto lazo de conocimiento y afecto. Y en cambio a los desconocidos, sobre todo si se consideran como muchedumbre anónima, nos es como inabarcable. Pero esta respuesta tendría un problema. Por más que la humanidad desconocida nos sea lejana en el afecto, ¿por qué no reconocemos con mayor conciencia ante cada cual su altísimo valor ontológico? ¿Por qué por lo mismo podemos ser indiferentes ante el destino de tantas personas que se nos aparecen como un mero dato numérico? ¿Por qué podemos incluso ser despreciativos o más aún irrespetuosos con tantas personas
En este coloquio quisiera hacer una reflexión que podría aportar algo en relación con la valoración de cada persona independiente de su cuantioso número. Un primer momento filosófico en general y un segundo teológico. Entonces, comienzo con el primer momento filosófico. Parece haber una tendencia mental a la generalización en el cual desaparece lo particular. Nos puede pasar que consideremos a la especie humana como comparable a otras especies de animales en las cuales ciertamente la supervivencia de esa especie es lo relevante y no tanto la supervivencia de cada individuo en particular. Pero en el caso humano se da lo que Santo Tomás expresaba diciendo que de un modo especial y más perfecto se da el ser individuo en la persona. La persona, en su individualidad, por poseer una singularidad en su ser tan perfecta, no se reduce a la especie, ni se subordina como medio a su mantención, sino que, al contrario, en el caso humano, es la especie la que se subordina a cada individuo como fin en sí mismo. Por eso podemos decir que en el caso humano, la procreación no se ordena solamente a la mantención de la especie, sino que a la multiplicación de individuos, que no consisten en una mera replicación de sus antecesores, sino en la real aparición y aporte de una novedad en cada una de ellas. Por eso, aunque veamos en algún momento y en el contexto de la totalidad de la historia una muchedumbre incontable de seres humanos, no por eso deberíamos menospreciar al individuo, sino que cobrar la mayor conciencia que podamos de que cada uno no es en realidad más de lo mismo, sino que siempre y en todo caso alguien nuevo y distinto. Y en todo caso, una cosa es que ante la mera presencia o dato de que hay una persona pero que nos es desconocida, es comprensible que no le otorguemos más que una valoración genérica precisamente porque no la conocemos. Pero otra cosa sería la indiferencia o el desprecio a las personas reducidas como a una masa anónima. Convendría entonces, para revitalizar nuestra mirada, hacer el ejercicio de recordar cómo, previo a que conociéramos a nuestros amigos o a nuestros cónyuges, estos también fueron un desconocido irrelevante, pero que cobraron una importancia total cuando llegaron a hacerse cercanos. ¿Acaso no se podría pensar que cualquiera de las personas existentes podría potencialmente llegar a tener esa relevancia significativa, por ejemplo, la amistad con uno? Hay personas que por un cierto carisma o una gracia o una cierta afinidad se nos aparecen desde un principio con una cierta singularidad llamativa y atrayente. Y en cambio otros, quizá por su timidez, quizá por el poco desarrollo de su interioridad o porque no encontramos puntos comunes, no nos llaman tanto la atención en un principio o no se nos despierta espontáneamente un interés por esas personas. Pero aún así podemos reconocer que, puestos en el caso y con tiempo, también podríamos llegar a descubrir su valiosa y siempre interesante individualidad. Y siempre podríamos, de hecho, reconocer al menos el potencial de florecimiento que late en cada persona, en toda persona, como un ser que resplandecería por su singularidad si es que pudiera salir a la luz aquello que es de especial y perfecto en él. Asunto aparte es el desprecio a las personas que por razones morales, por conflictos personales, juzgamos negativamente. En tales casos, aunque el juicio moral o el conflicto fueran legítimos, siempre había que separar las cosas y recordar que la oposición entre personas es con respecto a un elemento accidental entre ellas y no a una odiosidad a la persona misma. Respecto a ella, habría que traer a la conciencia que, más allá del mal que pueda oscurecer la maravilla de un ser personal, siempre laten en ella una altura y profundidad insondable en su modo especial y perfecto de ser individuo.
Santo Tomás señalaba, a propósito de esto, que a la perfección del universo cabe añadir cotidianamente algo en cuanto al número de individuos. Según esto, con cada individuo humano nuevo que surge, el universo entero queda perfeccionado. Este punto se profundizará a continuación. Entonces, ahora un segundo momento que es teológico y los que sepan más sobre estos temas, por favor, aquí me podrán corregir. Ahora quisiera agregar otra serie de datos que corresponden específicamente a la fe cristiana y que pueden enriquecer las consideraciones anteriores. Consideremos nuestra experiencia cuando tenemos una cierta comunidad de personas, un grupo de personas que se conocen y valoran entre ellas y tienen un proyecto común. Pensemos, por ejemplo, en una familia. Nuestra valoración de esta persona suele ser muy alta y nuestra alegría es grande cuando este grupo específico con el cual nos identificamos alcanza un cierto éxito o cumple un cierto proyecto. Ahora bien, ¿y si acaso la totalidad de las personas, todas las personas, estuvieran llamadas a formar un grupo de este tipo, una cierta comunidad de personas con un proyecto común? Y si cuando digo la totalidad me refiero a un número especial de personas, quizás no sería quizás no sería la misma valoración del individuo humano si supiéramos que las que existirán son un cierto número concreto y no una cantidad cualquiera e indefinida. Me explico. Consideremos si es que acaso el número total de las personas humanas fuera un cierto número limitado, un número grande, pero limitado, no una cifra cualquiera azarosa e indeterminada. ¿Cambia algo? Si es así, entonces sigue esta otra pregunta. ¿Habrá alguna vez un número limitado y ya fijo de las personas? Esta pregunta exigirá a su vez plantear algunas cuestiones cosmológicas. ¿El mundo tiene un inicio y un fin? Si el mundo hubiera sido eterno hacia atrás en el tiempo, o fuera eterno hacia adelante en el tiempo, cabría haber pensado que la cantidad de personas que se generarían sería también un número ilimitado. Pero ya que por dato revelado sabemos por fe que el mundo no existió siempre, sino que tuvo un inicio, y que no existirá para siempre, sino que tendrá un final, y que además después del fin de este mundo ya no habrá más procreación de personas humanas, ya podemos concluir que el número de las personas existentes será limitado, con una cierta cantidad, conocida y elegida por Dios Creador. Entonces, por más que las personas vayan a ser miles de millones, miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban en pie delante de él, dice el profeta Daniel. Son un número en concreto que será el definitivo. Y como las almas humanas son inmortales, cada persona que se genere necesariamente estará en ese número. Otra cosa sería pensar una eternidad del tiempo, como la planteada por Nietzsche respecto del eterno retorno, en el cual parece desvalorizarse la vida personal al insistir en que ya todo se ha dado alguna vez y todo se repetirá de nuevo y que por lo mismo nada es realmente novedoso y que por lo mismo nada es realmente relevante en la idea de Nietzsche. Pero Pero quizás sea este precisamente el sentido principal de este mundo, la aparición de esas personas determinadas por Dios para existir. Y así, si este mundo sigue existiendo y Dios sigue tolerando el mal que en él ocurre, es porque aún faltan muchas de aquellas personas que son las que estarán por toda la eternidad y que solo pueden ser concebidas en este mundo temporal.
Pero, según Santo Tomás, cuando este número esté completo, ya se podrá pensar en que entonces este mundo llegue a su final. Esto lo dicen Contragentes, dice Santo Tomás. El fin no puede ser la multiplicación infinita de las almas, ya que el infinito está contra la razón de fin. Luego ningún inconveniente se sigue si, una vez completo un determinado número de hombres, afirmamos que cesa el movimiento del cielo. Cierro comillas. Teniendo esto en cuenta, ya podemos hacer una nueva y superior valorización de la persona. Existir implica una cierta elección, una cierta predilección. Hay infinidad de personas tan solo posibles que nunca existirán porque no porque no habrán sido generadas. Respecto al número de los que sí existirán, Santo Tomás dice que depende de una decisión divina especial, que no se da de la misma manera que con el número de cualquier otra cosa. Cito de nuevo a Santo Tomás. Aunque Dios conoce el número de todos los seres individuales, sin embargo, el de bueyes, el de mosquitos y el de otras cosas parecidas no es un número que Dios predetermine, sino que de esas cosas la providencia divina, sino que de estas produce la providencia divina cuantas sean necesarias para la conservación de las especies. Para Dios es cierto el número de los predestinados y no solo por modo de conocimiento, sino también y principalmente por modo de predeterminación previa. Entonces, ya podemos decir con asombro y gratitud, soy de aquellas personas privilegiadas, elegidas para existir. Y podemos decir de cualquier persona, él es de aquellos privilegiados que fueron elegidos para existir. Según C.S. Lewis, en el último capítulo de El problema del dolor, cada uno de nosotros tiene un cierto profundo anhelo particular. Tiene un deseo de una felicidad que es la suya propia. La felicidad que es la que él estaba anhelando y que es y que es precisamente la que él tendrá en su cielo. Dice C.S. Lewis, tu lugar en el cielo parecerá estar hecho exclusivamente para ti y solo para ti, porque fuiste hecho para él puntada a puntada, como el guante para la mano. Y continúa C.S. Lewis citando el Apocalipsis. Se dice, al vencedor le daré maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué puede ser más propio de un hombre que este nuevo nombre que incluso en la eternidad se mantiene secreto entre Dios y él? ¿Qué puede significar este secreto? Dice C.S. Lewis, seguramente que cada uno de los redimidos conocerá y alabará por siempre algún aspecto de la belleza divina mejor de lo que puede hacerlo cualquier otra criatura. ¿Para qué otra cosa fueron creados los individuos, sino para que Dios, amando a todos infinitamente, amara a cada uno en forma diferente? Después Luis concluye de esto que si cada cual tiene esta exclusividad en cuanto a lo que disfrutará particularmente, esto podrá de alguna manera compartirse y enriquecer la visión en la que consistirá la visión de las otras personas creadas. Cito de nuevo a Luis. La diferencia, lejos de menoscabar, colma de significado el amor que todas las criaturas bienaventuradas sienten entre sí, la comunión de los santos. Si todos experimentaran a Dios de la misma manera y le devolvieran una adoración idéntica, el canto de la iglesia triunfante no tendría sinfonía. Sería como una orquesta en la cual todos los instrumentos tocaran la misma nota. El cielo es una ciudad y un cuerpo porque los bienaventurados permanecen eternamente diferentes. Es una sociedad porque cada uno tiene algo que decir a los demás. Noticias siempre nuevas de mi Dios
al que todos se encuentran en él, al que todos alaban como nuestro Dios, ya que sin duda el intento continuamente exitoso, aun cuando jamás completado, de cada alma de comunicar su visión única a todas las demás, y eso mediante medios de los que el arte terrenal y la filosofía son solo torpes imitaciones, está también entre los fines para los cuales el individuo fue creado. Según Lewis, el propósito de Dios es que entonces continuemos hacia la máxima diferenciación para reunirnos con Él de manera superior. Por lo mismo digo yo, hay una tarea trascendente en el axioma atribuido a Píndaro: llega a ser el que eres. Porque en esto se juega tanto la realización personal como el bien que puede ser interdifundido respecto a la visión colectiva que se tendrá de Dios. Llego ahora a las conclusiones. Teniendo en cuenta lo dicho al inicio, de que las personas creadas son y serán un cierto número predeterminado por Dios, podemos ir concluyendo algunas miradas para revalorizar la persona. Primero, que cada persona nueva que sea concebida, incluyendo, por supuesto, y esto puede ser importante de tener en cuenta, las que por aborto natural o intencional no hayan llegado a nacer, al tener un alma inmortal, podemos esperar razonablemente que tenga un lugar en la sociedad eterna de los bienaventurados, pues fue precisamente creada para conocer y alabar por siempre algún aspecto de la belleza divina, mejor de lo que pueda hacerlo cualquier otra persona, y comunicar aquella visión particular a todas las demás. Segundo, que por lo mismo la paternidad humana queda con esta mirada elevada a un lugar fundamental del plan creador, como aquellos que son el medio irreemplazable para la generación de las nuevas y definitivas personas, pues cada una de ellas aumenta la perfección del universo y está creada para enriquecer la sociedad de los bienaventurados. Tercero, que personal y socialmente tendríamos que empeñarnos seriamente en el intento de avanzar ya en esta vida en aquella visión personal de lo que tendríamos que descubrir nosotros y solo nosotros de la belleza divina en nuestro particular modo y comunicarlo a los demás. Cuarto, que valoremos más a todas las personas como alguien que nos aventaja en algo, en su visión particular, como alguien potencial amigo y como un esperable eterno interlocutor en la sociedad celestial. Y quinto, queda con todo esto también, y aquí se abre también un enigma. Queda con todo esto acentuado el misterio y el drama del infierno, como una autoexclusión y pérdida definitiva de alguien que hubiera sido un aporte para todos los demás, alguien que se resta del cielo de todos los demás, y por tanto una pérdida irreemplazable e irrecuperable, no solo para él, sino que para todos los demás. No solo es como una casa deshabitada, sino más como un puesto vacío en la mesa, o como un instrumentista que faltó en la orquesta, ante lo cual no cabe más que temer y, en cuanto esté de nuestra parte, evitar. Gracias. Te agradecemos esta reflexión sobre la persona y la cantidad de personas. Se da paso entonces a comentarios o preguntas. También te agradecemos la brevedad y concisión de tu exposición. Eso de todas maneras, se agradece. Mientras, Alejandro Serani entonces tiene la palabra. Adelante, Alejandro.
No lo escucho. Está silenciado. Alejandro, Alejandro, no se escucha. No tienes micrófono. Ahí ahí sí. sí. Ya, Ya, ahora sí. perdón. Gracias, Roberto, por tu hermosa presentación, ¿eh? Hermosa y profunda presentación. La verdad que los tesoros que hay escondidos en el pensamiento de Santo Tomás es una cosa asombrosa, ¿no? Uno descubre cosas, ¿no? Y lo de Luis también, notable. Bueno, en fin. Ahora, retengo simplemente para comentar algo que dijiste casi al final y que a mí me responde, por decir así, a una inquietud. Y es que yo he visto morir, en fin, no lo he visto morir, pero he visto cómo se mueren. Grandes médicos que tienen talentos absolutamente únicos y uno sabe que son absolutamente irreemplazables. Y uno dice, uno siente un dolor, siente una pena. La verdad que ya no la voy a sentir más. ¿Ah? Te agradezco. Bien. Gracias, Alejandro. Sí. Hola Roberto, desde aquí desde el Salón Hola, Rodrigo, ¿cómo va? Campos Los Leones, Salón Oval de... Oye, muchas gracias por la exposición. Yo tengo dos observaciones o preguntas también. Una referida al primer momento y otra al último momento. Bien, bien. El primer momento es un poco, yo estoy de acuerdo contigo en que a veces se habla de la multitud, del gentío, de la muchedumbre, la masa, con un cierto tenor peyorativo, ¿no? Pero no siempre. Es decir, a veces lo cuantitativo es importante como valoración, digámoslo así, positiva del término gente. Por ejemplo, pensemos en una elección, digámoslo así, ¿no? Que la mayoría, digámoslo así, vota por una determinada, no sé, un determinado candidato, una determinada opción, y entonces ahí se está valorando positivamente el hecho de que hay una multitud de personas o hay un mayor número de personas que prefieren una posición respecto de otra. Y entonces la democracia se juega, por decirlo así, en conseguir el mayor número de votos, ¿no? Respecto de un candidato. Entonces, ahí parece que, o cuando decimos que el estadio se llenó para ver un partido de fútbol, no sé, entonces, claro, parece ahí que la connotación de la multitud, la muchedumbre o el número de personas, la cantidad es significativa, ¿no? O positivo, ¿no? Ya, eso es un aspecto que creo que también conviene mencionar. Ahora es cierto que la verdad es que en medio de la multitud crece el anonimato, digámoslo así, ¿no? Y las personas se atreven a hacer cosas, no sé, lanzarle una botellazo al árbitro en medio de una multitud, y si fuera el único espectador en el estadio probablemente no lo haría. Ese es un punto, digamos. Y el segundo punto que yo te iba a preguntar, pero de alguna manera quedó salvado al final de tu exposición, es claro, de alguna manera tú aludiste al destino eterno, dando por hecho la salvación, digámoslo así, ¿no? Pero queda la inquietud que tú la planteaste, que Sí. dicho cristianamente, ¿no? Aunque von Balthasar decía que sabemos que el infierno existe, no sabemos si hay alguien en él, uno podría suponer que si el infierno existe, hay personas que caen en el infierno, ¿no? Personas humanas, no solamente estoy pensando en el demonio, ¿no? Sí. O lo demás. Entonces, claro, eso sería una vida que se frustró en términos teológicos, tenía un destino, porque tú hablaste de una predeterminación, digámoslo así, ¿no? Aludiste a una predeterminación, entonces uno evidentemente que entiende que Dios no crea una persona para que se condene. Sí. Y entonces, pero puede haber alguien que se condene. Y probablemente hay algunos que se condenen. Bien, eso Bien, queda un gracias por poco... tu... porque Gracias por las dos no preguntas. sabemos. No, la última observación que iba a decir que el condenado Sí. me baja la duda. Yo probablemente me atrevería a decir que no. No sé si alguien que experimente gratitud por su propia existencia una vez que esté condenado, ¿me entiendes? No, Porque no tú entendí eso planteaste... último. ¿Ah?
Eso último no entendí. No, que tú hablaste de que uno en el fondo agradece por la singularidad y la propia Ah, sí, sí. existencia. Claro, pero en un condenado yo no me atrevería a decir eso. Es decir, si alguien está condenado, no sé si sienta gratitud por su propia existencia. Sí, ¿Ah? sí, buen punto. Bien. Buen punto. Sí, sí abordo entonces tus preguntas a ver cómo lo puedo hacer. La primera, la noción positiva de multitud es cierto, tienes toda la razón. Algunas veces, y yo creo que, por ejemplo, imágenes del Apocalipsis, imágenes del profeta Daniel, cuando decía, ¿dónde está la frase? Millones le servían, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde estaba eso? No encuentro la frase ahora. Miles de millones ante... Aquí está. Miles de millares le servían. Miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. Dice Daniel 7:10. Y claro, una visión así es gozosa. La visión de la multitud eh, de personas en torno a un bien, en el cual no se debería perder esa riqueza de la singularidad personal, sino que acentuar, cuando son muchos, pero en el cual cada uno vale y en el cual cada uno es importante. Entonces la multitud no es anónima, sino que es todos los que tienen que estar y que son muchos y qué bueno que sean muchos. Ese es un sentido. Pero en otro sentido, cabe hablar de multitud. Yo sé que hay un filósofo italiano que se llama Antonio Negri, que no lo he leído, y tiene un libro que se llama Multitud, y que habla de la relevancia política de la multitud, como de la masa. En esto creo que sigue a Spinoza. Spinoza ya hablaba de la figura política de la muchedumbre, de la multitud, pero, pero me da la impresión de que en ello sea una especie de simplemente sumatoria de fuerzas en la cual, así como al modo de Hobbes, el individuo ya no importa tanto, sino que importa más como la suma total de individuos en el cual el individuo por sí solo no vale nada, pero sumado a muchos otros, ahí empieza a ser más fuerte. Y en ese sentido me parece que esa filosofía política aprecia la multitud como factor de poder, pero no como unión de personas en ese sentido. Entonces, eso por una parte. Y por otra, claro, ciertas expresiones nuestras, así como la gente, la masa, eso parece ser de repente, sí, despectivo de nuestra parte y una especie de olvido de que se trata de personas. Entonces, ahí habría que quizá corregir algo en nuestra conciencia respecto de que no es una masa amorfa, sino que es multitud de personas. Y el otro punto de Rodrigo, esto respecto del infierno. Bueno, misterio grande. Yo no tengo mucho que decir al respecto. Eh, pero sí me atrevo a decir esto, de que de alguna manera hay una pérdida allí que no se suple, de que la persona es irreemplazable, de que toda persona fue creada en vistas a esa comunión con los demás, que toda persona fue creada en vistas a algo que ella y solo ella podía lograr de manera irreemplazable, y en ese sentido, cualquiera que no llegue al cielo es una pérdida para todos los demás. Lo digo de otra manera coloquial, se lo echa de menos, se lo echará de menos. No es que no importe que no haya llegado, sino que realmente será una falta. Faltó esa persona. ¿Y qué podré decir al respecto? Nada más, nada más. ¿Qué hay en la conciencia de esa persona respecto, esto decías tú, que esa persona
no tiene gratitud respecto de su propia existencia, bueno, precisamente por eso se excluye. Pero, y por eso mismo ahí está el drama de lo incumplido, de aquello que pudo ser y no fue. Pero ¿cómo estará todo esto dentro de los planes divinos? Bueno, ahí me callo porque no tengo nada más que decir. Muy bien. Lorena Lewell, adelante. Gracias, Roberto. No, muy desde la ignorancia el concepto de masa. Sí. Porque el concepto de masa intrínsecamente es un concepto negativo, porque claro, yo hice algún trabajo de identidad y efectivamente cuando yo miro la masa es aquella que se mueve y se mueve, pensemos por ejemplo en los totalitarismos, ¿no? Se mueve bajo este liderazgo, no siendo capaz justamente de pensar lo que dijo alguien, que yo en el estadio yo solo, yo jamás tiraré una piedra al árbitro, pero estando en el grupo yo sí en el fondo le tiro la piedra al árbitro y mi comportamiento cambia completamente, porque Sí. estoy en este efecto rebaño. Y justamente cuando uno habla de utopía, ideología, ipseidad, mismidad, aquí los psicólogos no se me tiren encima, por favor. En la práctica, ¿cómo juega ahí o cómo yo puedo sacar ese concepto negativo que de por sí tiene la masa? Aquí en Valdivia hay un movimiento de ciclistas que decía masa crítica. Yo siempre pensaba, pero por definición la masa no es crítica. Ese es el que actúa como individuo que efectivamente forma parte de un conglomerado. Entonces, ¿cómo le sacamos o sustraemos a la masa ese concepto pensando bajo la lógica de lo que tú has planteado, obviamente, de la importancia de cada uno de nosotros en la mesa? Sí. Y cuando no llega el invitado, ¿qué pasa? Eso. Uno pudiese hacer con el tema del infierno, ¿no? ¿Qué pasa cuando no llega el invitado? Se lo echa de menos. Gracias, Lorena. Sí, tienes razón. Esa noción de masa hay tema ahí, y yo no lo abordé. Pero yo tenía un poquito en mente este libro que hojeé hace tantos años, el de Ortega y Gasset, el del Exactamente, hombre masa. exacto. Claro. ¿Sucederá acaso que esto que se llama como lo masivo no es un concepto que solamente implique una gran cantidad de personas, sino que una cierta despersonalización? Es Claro, decir, aquella tendencia que habría que explicar por qué. Tal vez aquí entra también la psicología social, pero habría que explicar por qué se produce una cierta despersonalización, un olvido de la individualidad dentro de estos colectivismos. El colectivismo en el cual eh, parece no solo olvidarse, sino que despreciarse e impedirse, inhibirse el aparecimiento de lo propio de cada cual, el ejercicio de su libertad, el ejercicio de su autenticidad. Entonces, eso habría que preguntarse, si es que acaso hay unas tendencias intencionales o no intencionales para despersonalizar al individuo dentro de ese colectivo. No para llevarlo a un individualismo, sino que para llevarlo precisamente a siendo persona, siendo un agente relevante dentro de esa, de esa cantidad de personas. una parte dentro del todo, que en el fondo mi parte dentro del todo genera la sociedad en ese contexto, pero con las diferencias y con mi individualidad, que en el fondo la suma de generan nuestra comunidad. Claro, claro. Ahí me estoy acordando una cosa que Aristóteles le discute a Platón en la política, porque Platón había hablado de que era muy importante la unidad de la polis, pero acentuaba demasiado la identidad de las personas y la igualdad de las personas.
Entonces, Aristóteles eso se lo discute fuertemente al decirle que no, que la ciudad es unidad, pero de diferentes, unidad de distintos. Ujú. Gracias, Roberto. De nada. Le vamos a dar el paso ahora a Alejandro González y luego a Juan Carlos Aguilera. Y solo quería antes sí recordar a propósito de esto mismo que estábamos conversando ahora, que San Agustín dice que el pueblo, dice, ¿qué es el pueblo? Se pregunta. Dice, es un conjunto de seres racionales asociados por la concorde comunidad de objetos amados. Entonces, cuando hay una concorde comunidad de objetos amados, pareciera que no hay un masas, digamos. Es como comentario nomás. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Roberto. Tu exposición me trajo de vuelta varias inquietudes teológicas que tenía sobre el más allá. Y quería compartirte una y a ver si tú, con lo que has estudiado y has conversado, me podrías iluminar. Ya, tomando por sentado que el cielo, la contemplación será esta gran conversación donde Dios será todo en todos y, en fin, todos estaremos en una felicidad perfecta y una plenísima libertad. Siempre me ha surgido la inquietud, porque soy una persona un poco antisocial, si el cielo es una plenitud de libertad donde uno podrá, como sugirió el profesor Serani, conversar con figuras, con amigos, donde los límites de espacio-tiempo ya no serán límites precisamente, ¿qué pasa qué pasa si llega el caso en donde uno no quiera conversar con alguien y la otra persona sí quiera conversar contigo? ¿Qué pasa en esos casos? ¿O qué pasa lo que tú mencionabas sobre el se echará de menos? Bueno, también ese se echará de menos cómo convive con una felicidad perfecta. No sé, son inquietudes que siempre vuelven. Ujú. Sí. Bueno, ni ojo vio, ni oído yo. Así que todo esto queda como en el perpetuo misterio, pero, pero claro, uno podría sospechar que las incomprensiones y los desprecios y los malentendidos ya no tendrían lugar cuando está la visión beatífica, en el cual ya tendremos ojos para ver el tesoro que hay en cada persona. Em, Claro, mientras tanto, en este mundo, nuestro ser está como opaco y está como tantas veces se dice, como un tesoro en vasijas de barro. Y esa vasija de barro no deja ver el tesoro, lo oculta de alguna manera. Entonces, en aquel momento, uno sospecha que ya no habrá ese barro que tapa el tesoro. Y por lo tanto, ya no habrá gente que me caiga mal. Ya no habrá gente ya no habrá gente con la cual me delata encontrarme. Mm. ¿O sí? Qué linda esperanza, la verdad. Muchas gracias, Roberto. Bueno, Juan Carlos Aguilera, adelante. Muchas gracias, Roberto, por tu exposición. Me encontré muy interesante. El aspecto teológico no voy a decir nada porque creo que estoy cerca del infierno, así que no quiero no decir ninguna cosa sobre eso. Sin embargo, perdón, no te escuché bien lo último. y como estoy cerca del infierno, no voy a decir nada de lo teológico, no tengo ninguna competencia sobre esa materia. Ujú. Sin embargo, quisiera hacer una sugerencia Sí, conceptual. sí. Del punto de vista de la filosofía política, Aristóteles señala que el concepto de muchedumbre corresponde al concepto de óklos. Y eso viene del concepto de pueblo en griego, que como en general se sabe, tiene tres acepciones en griego el concepto de pueblo, que es de laos, que el criterio es qué es lo que unifica, ¿no? El pueblo como laos es lo que está unificado internamente, como podríamos decir el pueblo elegido de Israel.
o el pueblo polaco, por así decir, que es católico. Una segunda acepción del pueblo es óklos, que es la degeneración de la democracia, como lo plantea Aristóteles en la política, que es el pueblo, que es la muchedumbre, y así se traduce. El pueblo óklos es muchedumbre, y el pueblo laos es multitud. ¿Ah? Y la tercera forma de entender el pueblo en griego es el demos, que sabemos que es un tipo de unidad que no es interna, sino que es externa, porque uno lo que busca es la convivencia y la paz social. Y el óklos, lo interesante de la muchedumbre, que es lo contrario a lo que exactamente tú estabas describiendo todo el rato, esta idea del carácter personal del sujeto que está en esa unidad de lo diverso, que además en eso consiste la sociedad, es producto de la irracionalidad, de la pasión, en que justamente la gente que está en un estadio, que grita de manera desaforada, es un óklos, es una muchedumbre que la que lo une es la pasión, una cierta irracionalidad. Y esos tres conceptos de pueblo no dan cuenta, sin embargo, del concepto de pueblo cristiano, que justamente el criterio de unidad, que es lo que mencionó Emilio, es la caridad política en términos de Benedicto XVI. Y Juan Pablo II, en Memoria de Identidad, hace la distinción entre muchedumbre y multitud, cuando se refiere justamente al pueblo, en que la muchedumbre recoge la tradición griega, por así decir, en que es un grupo desorganizado de gente que está unida por la irracionalidad temporal, como óklos. Y tú se refiere a lo que tú exactamente has desarrollado de una manera tan bonita, que me parece muy potente. Y también quisiera hacer un alcance que uno no es parte del todo, y tampoco somos la suma de las partes, porque si nosotros somos efectivos, si fuéramos parte del todo y suma de las partes, caeríamos justamente en ese criterio de una unidad cuantitativa de carácter, podríamos decir, uniforme, y no de la originalidad y unicidad que somos cada uno de nosotros. Porque, claro, pensar que la sociedad es una suma de sujetos como nosotros es justamente considerar lo que no somos. Muy irrepetible. Quería hacer ese alcance porque me parece que es interesante plantearlo. Y el concepto de masa es un concepto propiamente moderno. No está en la tradición filosófico-política y tampoco está dentro del canon cristiano, podríamos decir, en su origen. Sí. Quería hacer eso, pero te agradezco muchísimo la exposición, porque la encontré muy, muy lúcida, muy interesante y además muy bonita, te diría yo. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. Y te agradezco por esas distinciones entre óklos y demos y esa mención a Juan Pablo II. Esas diferencias yo no las conocía y son muy pertinentes. Las recojo porque son interesantes y ciertas. Pero la segunda distinción que hiciste, ahí yo creo que habría que hincarle más el diente, esto de parte del todo, porque ahí depende de qué se entienda por parte y qué se entienda por todo, porque son conceptos que tienen su variedad, se pueden decir de muchas maneras, un todo se puede entender de muchas maneras. Entonces, que una persona sea parte de un todo no implica que se pierda su sustancialidad. Tengo una cita de Carlos Cardona en su libro que se llama Metafísica del Bien Común. Déjame leerla. Dice, la sola diferencia de número ya haría mejor la suma que el sumando, pero hay algo más, como hay algo más en el montón ordenado que en el simple montón. Hay algo esencial que permite a un bien ser bien de muchos, una intrínseca perfección que es precisamente lo que da origen a una comunidad, a una pluralidad ordenada, y no a una simple y accidental coincidencia de tendencias o intereses. Aquí Carlos Cardona es un librito breve, pero muy potente, que se llama Metafísica del Bien Común, lo desarrolla de manera magistral.
en el cual entonces estas nociones de ser parte de un todo no disminuye en lo absoluto la relevancia del singular, sino que lo acentúa, me parece. Claro, lo que pasa, conozco a Carlos Cardona, Ujú. harto, y lo que hace Carlos Cardona es que justamente hace esa matización con relaciones que está ordenado. Sí, Y por consiguiente escapa al concepto del carácter puramente cuantitativo o numérico o de suma, como le dice él. Porque en el ujú, fondo lo que hace justamente la distinción es que ese es un todo pero ordenado, porque hay un todo que podría no serlo. Entonces, de esa perspectiva, yo podría seguir manteniendo la tesis en relación a que no somos la suma, el todo no es la suma de las partes. A eso es lo que me refería, ¿no? Porque claro. la matización después, no somos parte de un todo en cuanto que somos suma de partes. ¿Ah? Y de Ajá. esa perspectiva uno podría decir que si se sostiene que la sociedad es la suma de los sujetos, justamente es lo contrario al carácter de unidad moral libre en que consiste justamente la sociedad. Porque Ujú. cuando se habla de pueblo en el sentido de San Agustín, lo que está diciendo San Agustín es que hay una unidad, pero es de carácter libre. Sí, Y cuando hablamos de todo y parte, no tenemos en consideración aquello que especifica justamente qué tipo de todo es el del cual te estamos hablando, o qué ajá. tipo de parte es la que estamos hablando. A eso me refería en un sentido estricto. Bien, concuerdo en que es libre, pero también es colaborativa. Ahí yo creo que la imagen de la orquesta es interesante. En la orquesta cada cual tiene un rol que cumplir y en función de una música que se está haciendo entre todos. Y entonces Específicamente, cada cual podrá estar tocando algo distinto, pero en una consonancia respecto del total del que se es parte de un todo, pero con diversidad interna, en una unidad sinfónica. claro, es que lo que pasa es que cuando yo hablo de libre, estoy justamente hablando de libre desde el punto de vista de la libertad moral, que es lo propiamente humano, en que Ajá. cuando tú realizas un acto, ese acto se ordena y se realiza el bien tuyo y el bien de la sociedad a la cual tú perteneces y a la cual tú has accedido, la sociedad en general, como es bastante obvio, de una manera libre. Entonces, cuando Ujú, hablo de libertad, estoy hablando justamente no de la libertad moderna, por así decir, de liberación, de autonomía. Estoy ujú. justamente hablando de libertad moral, porque si no, no podría la sociedad ser una unidad moral. Sería una multitud, y eso no es una sociedad en un sentido estricto, ¿no? A eso es lo que me refería. Estamos de acuerdo Ya. en eso. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. A continuación sería el turno de Jessica, luego de Camilo Pino y finalmente de Juan Ignacio Rodríguez. Adelante, Jessica. ¿Se escucha? Sí, Sí, perfectamente. perfecto. Sí, bueno, no, lo mío es mucho más simple, en verdad, solamente agradecer la exposición, la encontré bellísima, por algo bastante sencillo y potente a la vez en el valor de cada uno de nosotros, en que aquel desconocido con el que nos cruzamos a veces en la calle, miramos de lejos en el valor que tiene aquel, y también en que incluso uno es un completo desconocido para alguien que está en las antípodas de nuestra posición o incluso alguien que puede estar aquí en el mismo campus. Entonces eso lo encuentro tremendo, en que así como nosotros podemos ser unos completos desconocidos, incluso podríamos pensar en el que somos, que no tendríamos valor para alguien que no nos conoce. Así también entonces nosotros hacemos lo mismo con alguien en que no conocemos y que en un momento tú mencionaste esto, que acaso no tiene valor porque no lo conocemos. Ujú, Y que esto también es bien bonito pensar de que justamente una persona que en el futuro puede entrar en nuestras vidas en este momento es un completo desconocido y todo lo que puede llegar a representar en el futuro. Em, Me hizo pensar también en esa masa
ese grupo, a veces sin historia, sin nombre, que está en la sala de clase al principio del semestre, en el primer día de clase, y cómo ese grupo, esa unidad de estudiantes se va individualizando a la medida que pasan los días, con un nombre, con características, que nos vamos acordando de cada uno por alguna pregunta, que nos hizo algún comentario, y termina finalmente el semestre cada uno individualizado en una historia. Y eso me hizo reflexionar bastante en eso, en la relación que tenemos con ellos finalmente. Eso quería decir, gracias. Gracias a ti, Jessica. Yo creo que pones más claro lo que yo había querido decir en un inicio. Esto claro, toda persona en principio podría hacerse relevante en la medida en que aparezca esa singularidad que se nos hace querible en algún momento. Pero se nos olvida. Y yo siempre me recuerdo ahora desde Valdivia, cuando tenía que tomar el metro en Santiago y la gente entra a codazo para ganarse un puesto en el metro, y en el cual ahí sí que parece despersonalizarse nuestro trato cuando avanzamos ya como rebaño, pero además maltratándose unos a otros, tratándose de una manera irrespetuosa unos a otros. Pero si contempláramos el tesoro con el cual nos estamos topando, si le tomáramos el peso a con quién estamos tratando, entonces nuestro trato entre nosotros, nuestra valoración, nuestro respeto entre nosotros, cambiaría definitivamente si nos miráramos de otra manera. Sí. Muy bien. Camilo Pino, luego Juan Ignacio Rodríguez, Alejandro Serani y Eugenio Yáñez. Claro. Hola, hola. Bueno, no me veo por la pantalla, pero mi pregunta en verdad iba también por lo que decía el profesor Juan Carlos Aguilera, que conste que la pensé antes que él hablara. Así que en gran parte así respondía con esa disquisición, pero simplemente para agregar la atención era que Locke, o sea, mientras tú hablabas, me acordaba de Locke, de esta idea que define, cuando define iglesia, la define como un grupo de individuos. Entonces, cualquier concepto de comunidad al final es la suma de los individuos. Y el tema que sea Locke es que las instituciones o los grupos humanos, las comunidades, o incluso uno puede decir los gentíos, lo que sean, no tienen un valor, por así decirlo, ontológico en cuanto tal, de lo cual no se derivan derechos, por ejemplo. Y esa es una de las marcas que ha tenido nuestra cultura occidental, este individualismo, que es la versión negativa de tu charla, que prima incluso en el mundo contemporáneo. Y uno de los grandes, por ejemplo, debates que hay, por ejemplo, lo que se está haciendo con las comunidades Amish, donde los niños no tienen acceso a la educación que tenemos en general nosotros como obligatoria por el Estado, pero es una comunidad que se autodefine bajo sus propias reglas, bajo sus propios fines, y entra en conflicto justamente con este individualismo liberal contemporáneo. Y uno de los debates más grandes que está en la actualidad, que es el debate comunitario liberalista, que al final de cuentas las comunidades tienen también ciertos valores, y para que esos valores sean, o sea, primero, existen esos valores, y esos valores pueden, no sé si la palabra es pasar a llevar los bienes del individuo, pero pueden haber cosas que nosotros le limitemos a los individuos para que las comunidades tengan, por ejemplo, esos beneficios, privilegios. Bueno, un ejemplo muy clásico, dejar de trabajar el domingo. Por ejemplo, un liberal no le encontraría sentido a dejar de trabajar el domingo, porque es un acuerdo entre dos individuos nada más. Pero nosotros como comunidad comprendemos que existen ciertos valores como la familia, el descanso, etcétera, que tienen que ser privilegiados por sobre el acuerdo muchas veces de dos individuos. Es un poco el tema de la comunidad. Gracias, Camilo. Sí, en los temas de filosofía política no me manejo tanto, así que no me voy a meter, pero sí me atrevo a decir algo desde la visión de la persona, que es que yo creo que ni el colectivismo al final valora tanto el colectivo, ni el individualismo al final valora tanto al individuo. En ambos casos desaparece la riqueza de la vida personal. En un individualismo parece que
en la medida en que se me deje hacer lo que me dé la gana, pareciera que voy a estar bien. Pero en una sociedad individualista deja de ser sociedad justamente en la medida en que ya no me interesa quién es el vecino. Y así se da justamente en muchos casos. Vecinos que no se ubican, vecinos que no conversan. Yo veo barrios que se han construido sin vereda incluso. Casas una al lado de la otra en que no hay vereda y que por lo tanto pareciera no estar ni siquiera puesto el caminito de una casa a la otra, sino que cada cual en lo suyo. Pero ese cada cual en lo suyo no es vida social, todo lo contrario. Entonces, haremos vida social en la medida en que primero conozca a mi vecino, conozca a la gente del barrio, me encuentre con ellos en una plaza, me encuentre con ellos y conversemos asuntos comunes, pero también asuntos personales, y que nos empecemos a interesar los unos a los otros y que eso haya verdadera conversación y encuentro, no una vida tan ad intra, sino que más hacia afuera, vida comunitaria. No sé si eso tiene que ver tanto con lo que dijiste tú, pero aprovecho de decirlo ahora. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola Juan Ignacio. Oye, muchas gracias por la exposición. Yo, la parte teológica de verdad que muy, muy bonita. Un comentario y una pregunta, ambos breves. Sí. El comentario es que yo no veo tanta oposición entre el grupo desconocido y el rescate de la persona, porque nunca podremos llegar a conocer ni siquiera a los que habitan en esta ciudad. Y en el plano de la universidad, cuando se tiene 4 o 5 cursos con 60 alumnos cada uno, lo óptimo sería llegar a esa historia común al final del semestre, pero es objetivo que no se va a dar con todos. Y a propósito de eso, Juan Pablo II decía, pensando en la universidad, decía, bueno, cuando tenemos cursos multitudinarios, hay que dirigirse al grupo, no olvidando que son todos seres dignos, ¿verdad? Y hay que preparar las clases pensando que uno se dirige a una persona. Y ahí se rescata una cierta educación personalizada que insisto, no va a llegar a ser esa historia personal conocida. Ese es un poco el comentario. La pregunta, que de verdad no alcancé a cuajarla bien, Sí. pero respecto de la cantidad, yendo al título de la exposición, siempre se me ha presentado la duda de que la cantidad de personas presenta un dilema, tiene un carácter problemático, porque el número, la persona no es un número, pero el número de personas sí es importante. ¿A qué voy con esto? Se me ocurre plantearlo así. ¿Qué es más perfecto? Una vida, por ejemplo, matrimonial, en que uno llega a conocer profundamente la interioridad de otra persona, a ponerla en común, casi, no se llega, pero casi a conocer ese nombre que está en la piedra blanca que entrega Dios. O la vida de aquellos que buscan el bien de muchas personas. Por ejemplo, la Madre Teresa, que se desvive por salvar a un enfermo más, o la lista de Schindler, por salvar la vida de un judío más. ¿Qué vida es más perfecta, digamos? Porque ahí el tema de la cantidad, aunque no llegamos a ese nivel de conocimiento íntimo de otro, también estamos salvando a una persona, numéricamente a uno más también. Sí. Sí. Claro. Respecto a lo primero, uno no alcanza a conocer al curso porque tiene un semestre. Pero si tuviera toda la eternidad con ese curso, ya tendría tiempo para conocer a fondo a cada uno de ellos. Hay corazones, parece que son más grandes que otros. Por ejemplo, se pueden parecer un poco a lo que sucede con los padres de familia numerosa. Con los padres de familia numerosa, por más que tengan 10 o más hijos, no se pierde la profundidad en la intimidad que se tiene con cada uno.
y pueden seguir teniendo más hijos, y no es que haya una pérdida, sino que hay un ensanchamiento del corazón y de la mente que puede abarcar a más personas, sin perder profundidad, sin perder intimidad. Entonces, el dilema que tú me planteas, si es que acaso no será mejor pocas relaciones, pero íntimas y profundas, o una especie de vida social más abundante, pero en la cual al final se pierde intimidad. Bueno, ahí nuevamente el problema es el tiempo, pero que en parte se resuelve con esto que te estoy diciendo recién, del ejemplo del padre de familia numerosa, que parece que sería posible el ahondar en intimidad sin no perder intimidad, aunque aumente el número de aquellos con los cuales me estoy involucrando, que si vale como real vínculo humano, no será un vínculo anónimo o un cualquiera, sino que me interesaré en quién es él. No es como una filantropía anónima, no es como una especie de hacer el bien y no mirar a quién, sino que es un involucrarse con la persona, interesarse por ella, saber quién es, saber por qué está ahí, y tener esa mirada hacia él, que no es entonces como de la mera beneficencia filantrópica, sino que encontrarme con alguien. Eso podría responder. Juan Ignacio te agradece porque dice que ahora la poligamia es válida, dice que... No, yo solamente quería hacer un par de comentarios a propósito del tema de la masa y el pueblo. Juan Carlos recordaba a Juan Pablo II. Yo diría que, no sé, al menos hasta que yo conozco, la primera distinción está en Benignas et Humanitas, el texto clásico sobre la democracia de Pío XII del 24 de diciembre del año 44. Y ahí el Papa Pío XII le dedica precisamente un capítulo que se llama Masa y Pueblo. Y él dice que la condición de la verdadera democracia es el pueblo. Y dice, pueblo y masa son dos conceptos diversos. La masa, dice, es una multitud amorfa, inerte, que es siempre movida desde afuera, y cuando el Papa piensa que es movida de afuera, está pensando en el Estado. En cambio, el pueblo, dice, tiene conciencia de su propia realidad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya hay una primera distinción clave para entender que la democracia supone el pueblo y no digamos, esta multitud amorfa. Eso yo diría que es bien clásico dentro de la doctrina social de la Iglesia. Y en relación a la discusión o el tema sobre la parte y el todo, Maritain, yo no digo que solucione el problema, pero en El hombre y el Estado, él dice, la sociedad política, dice, o el cuerpo político, es un todo compuesto por un todo. Es decir, la persona, en alguna medida, instrumentalmente, claro, es parte de ese todo, pero nunca es pura parte, siempre es un todo. Está toda la discusión, digamos, del bien común, ¿cierto? En Maritain, sí, ¿qué es más importante, el de la persona o la sociedad? Pero él siempre rescata o destaca esta idea que siempre es un todo, pero es un todo orgánico que en alguna medida, para usar una palabra de moda, tributa a un todo mayor, pero nunca pierde esa calidad de persona. Eso era nomás. Gracias, Eugenio. Sí, y también habrá que tener cuidado con la noción de pueblo, que es tan manoseada y tan tratada de distintas maneras. A veces cuando se habla de una noción política de la palabra pueblo, ¿quién es el pueblo? ¿Quiénes son del pueblo? Entonces pareciera confundirse las cosas, pero aquí pueblo lo podemos llamar simplemente como una comunidad de personas con un origen y una finalidad únicas. Entonces, eso es lo que hay algo que los une, un origen y un propósito que podríamos identificar como el bien común. Y ese bien común, como tantas veces ha recordado Emilio, ¿verdad? El bien de todos y de cada uno. Y de la multitud, como dice Santo Tomás. De la multitud reunida. De la multitud reunida. Sí. Claro. Santo Tomás utiliza la expresión multitud para pensar precisamente en el pueblo como un todo orgánico, consciente,
Ujú. Muy bien. Ahora entonces nos quedarían dos intervenciones, la de Paulo Folegatti y Juan Carlos Silva, que no sé si la hará finalmente. Entonces, adelante, Paulo. Hola Roberto, muchas Hola, gracias. Pablo. Ha sido muy fecunda tu exposición y se me llena la cabeza de imágenes y de metáforas y de nuevas ideas. Y una de las que quiero preguntar, se me suscitó lo siguiente. Lo que tú has dicho podría tener mucha implicancia en educación. Ujú. A ninguno de nosotros se nos escapa la importancia de la persona y de la individualidad o de la singularidad en la educación, y ya lo has hablado tú con ocasión de la pregunta de Juan Ignacio, pero el hecho de que no solamente de que la persona deba sacar una singularidad que tiene interior y única, sino que la idea de que es como un deber. Tú de alguna manera lo has sugerido, ¿no? Que es como un deber de la persona y de la comunidad o de los que lo aman, sacar eso y evitar de que se pierda. Ujú. Y me preguntaba yo, sin ninguna respuesta aún, de qué tipo de aplicación o de consecuencias puede tener esa idea en educación. Ujú. Me da la impresión que puede ser muy fecundo, pero que habría que darle una vuelta o habría que pensarlo. Sí. Sí, porque de alguna manera vemos que tiene que aparecer eso que está latente, tiene que ejercerse la libertad personal, tiene que la persona finalmente llegar a ver aquello que tiene que ver ella, y para eso necesita a otros, para eso nos necesitamos mutuamente, necesitamos la ayuda de otros, necesitamos que alguien nos ayude a crecer. En ese sentido, la educación es fundamental. Pero también pensemos esto otro, que eh, ¿qué será de los seres humanos que murieron antes de nacer? No llegaron a ser educados. Yo pienso, la gracia no reemplaza, sino que completa lo que la naturaleza no completa lo natural. Pero en ese sentido hay una cierta irrepetibilidad de la persona, incluso antes de su educación, antes de sus decisiones personales, ya en su ser mismo hay una irrepetibilidad, incluso antes de nacer, que de alguna manera milagrosa será suplida, pero, pero que también lleva a otros puntos tu pregunta. La educación entonces es clarísimamente importante, pero también pienso esto otro. No sé, ¿qué dices tú, Pablo? Sí, el problema para nosotros es que esa singularidad ontológica y que es tal cual lo que has dicho tú, es una novedad que no es una mera posibilidad o que no exista hasta que no se eduque, pero permanece virtual y yo no la puedo recibir, ¿no? Yo exijo el derecho de que aparezca esa individualidad, esa singularidad que ya existe previamente, ¿no? No, evidente que esa singularidad ya en el orden ontológico existe, pero tiene que salir, que actualizarse y que hacerse. Y desde el punto de vista de los que educan, lo transforma, uno se ha educado en educación, uno ya sabe que tiene una gran responsabilidad, pero ahora me queda algo peor todavía, ¿no? Una carga aún más grande de la que se suele tener, porque en razón del efecto que uno tiene, o digámoslo así, de las puertas que uno tiene, de los
que abrir o que remover, de los obstáculos que hay que remover para que eso salga. Y al mismo tiempo de no tratar de encauzar la singularidad. Que, como decía, este tipo le tiene que salir esto. De tal modo que yo soy el encargado de producir que esa singularidad salga, es horrible, ¿no? Entonces, una educación centrada en resultados es una pérdida, y ahora se me aparece como una pérdida mayor aún, ¿no? Sí. Sí. Claro, la originalidad de la persona es precisamente que ella es origen. Y cuando algo es realmente originado desde ella, es realmente, ahí sí que es realmente nuevo y ahí sí que es realmente correspondiente a su singularidad. Pero yo me quedé pensando todavía en esto otro, de los millones de fallecidos antes de ejercer algún acto libre. Yo me quedo pensando en eso. Perfecto. Bueno, Que uno les pone nombre, los seres humanos le ponen nombre igual. Como me dijo un cura una vez, es probable que haya un cierto tipo de martirio también ahí en esos fallecidos antes de nacer. En fin. Bueno, una última consideración de Juan Carlos Silva. No sé si Juan Carlos, si... Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Ya, sí, no, solo comentar algunas cosas que quizás ya han salido, pero con mucha humildad, un poco desde el rol que hoy día yo también veo y ya estoy realizando en la universidad, que tiene que ver desde una visión más de fe, podríamos decir. Sin duda que la pandemia, ¿cierto?, nos ha dejado varias cosas y uno de los aprendizajes es que, escucha, que nos gusta y porque está en la naturaleza del hombre, poder tener el contacto con el otro, ¿cierto? Entonces ahí hay una dimensión social y de contacto tremenda y que creo que cada uno de nosotros, desde lo que nos ha tocado vivir en nuestra familia en estos tiempos que nos tocó estar encerrados, logramos identificar que es relativamente importante para el desarrollo de la persona. En segundo lugar, hoy día todas nuestras sociedades se conforman por distintos carismas, ciertos estilos, y que naturalmente vienen desde la persona y del contexto socio y cultura donde nos toca desenvolvernos. La misma iglesia está compuesta por distintos carismas, ¿cierto?, sacerdotes, religiosos, y que todos se ordenan a un fin en común, en rigor, que es la evangelización y llevar en la palabra de Dios al mundo. Y así también la sociedad completa en cada una de sus áreas que se conforman y se ordenan en cada uno de sus carismas con el fin del bien común. Entonces, sin duda que se vive en una sociedad que no puede ser intrínseca en la persona, sino que hay que complementarla y aportarla desde los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de esos. Y lo último, que algo que a mí me toca vivir diariamente y lo llevo con contexto sobre todo universitario y especialmente con mucha cariño lo digo hacia ustedes que están en primera línea y en el aula con distintos estudiantes, que como nosotros también somos agentes de sacar a la luz lo que tiene cada persona. Y por qué no decirlo también desde un punto de vista que me toca a mí, desde la evangelización, de cómo nosotros somos instrumentos para que otras personas logren la salvación. Y aquí desde la doctrina siempre yo me recuerdo muy bonito al Papa Benedicto XVI en su preciosa encíclica de Deus Caritas Et, que no se comienza a ser cristiano por una decisión moral, ¿cierto?, sino que, o ética, sino que se comienza a ser cristiano por un encuentro trascendental que marca la vida de la persona, y ese encuentro es Cristo, pero es Cristo a través de lo que nosotros somos capaces de poder transmitir. Entonces, ustedes también en el rol de profesor que están en el aula, ¿cómo somos corresponsables de que el estudiante brille, ¿cierto? Y esa brilla no solo para que sea un técnico profesional, un profesional de excelencia, sino que para que sea una persona de excelencia que se envuelva con otro de la sociedad. Muchas gracias por tu exposición. Gracias, Juan Carlos. Te encuentro toda la razón en lo que dices, pero te quiero
añadir algo más que no tiene relación directa, pero puede tenerla, que es que fortalecer la pastoral matrimonial también en el hecho de que una visión más sobrenatural respecto de lo que es la fecundidad, de la importancia de tener hijos y de tener muchos hijos en lo posible. Y que incluso en esta visión que estamos diciendo, una pastoral de la sexualidad en la cual se logre ver que la facultad generativa no es cualquier cosa y que incluso, claro, los espermios, los óvulos no son personas, pero tampoco son cualquier cosa. Tienen una importancia. No es como llegar y desperdiciarlos o despreciarlos de cualquier manera. No es cualquier el trato que se da incluso a los gametos por separado, sino que se les debe un cierto trato respetuoso. No sé qué opinan de eso. Sí, eso, como dice Eugenio, eso da para otro coloquio. Efectivamente, eso es. Pero bueno, queremos agradecer a Roberto por su muy fina exposición, muy bonita, y que además tiene también implicancias muy grandes en el ámbito que solo esbozamos aquí en la sesión de hoy día en filosofía política. Son muchas implicancias. Por lo tanto, te agradecemos tu exposición, Roberto. Agradecemos a las personas que nos han acompañado, también a María Angélica, Lorena, Romy y todos los miembros en general del instituto. Y quiero dejarlos invitados entonces para la próxima sesión, la próxima semana, en que vamos a tener un invitado también especial, que es Mariano Bartoli, que nos visita desde España. Y Mariano nos va a hablar sobre la cultura woke o de la cancelación, principios filosóficos y manifestaciones concretas. Eso la próxima semana. Así que muchas gracias a todos y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.